A los 18 años, su vida fue marcada por una decisión injusta tomada por otros. En una época en la que la pobreza no dejaba opciones y la honra de las familias humildes se negociaba en silencio. Una joven fue obligada a abandonar su hogar para saldar una deuda que no había contraído. Puede parecer difícil de creer que algo así ocurriera, pero esta historia es real y dejó una huella profunda en un pequeño pueblo del interior de España rural de mediados del siglo XX. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque esta historia no solo conmueve a Anne. Al final revela un secreto que cambia por completo la forma de entender a todos los involucrados. En aquellos años, el silencio de los vecinos escondía la angustia de una joven de apenas 18 años, arrancada de su casa para vivir bajo el control de un hombre solitario, marcado por su propio pasado. Lo que nadie imaginaba era que de esa injusticia surgiría una revelación capaz de transformar el dolor en algo inesperado. Isabel Martín acababa de cumplir 18 años cuando el peso del destino comenzó a oprimirle el pecho. Hoy, con 20, al recordar esa etapa, aún siente la carga de aquel año. Tenía una belleza, sencilla, piel clara, castigada por el sol, el cabello largo recogido con un pañuelo gastado y unos ojos que mezclaban dulzura con desconfianza. Vivía con su padre, Manuel Martín, y su madre, doña Carmen, en una modesta casa de adobe a las afueras del pueblo. Allí, el viento seco parecía arrastrar cualquier esperanza que intentaran hacer. Aquella mañana de 1950, el fuego de la cocina ardía con calma, como si nada faltara sobre la mesa, pero faltaba casi todo. Faltaban alimentos, faltaba dinero y empezaba a faltar valor. Isabel partió el pan duro en 3, como hacía cada día. «Madre, come usted primero». «Aquí come primero la fe», respondió doña Carmen, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fuera, Manuel afilaba una navaja que ya no usaba. Era su forma de fingir control cuando, en realidad, todo se le escapaba de las manos. La última sequía había destruido la cosecha, y las deudas, que antes eran murmullos, se habían convertido en amenazas. A media mañana apareció Nicolás, el prestamista de la región. Vestía un traje claro arrugado y llevaba el sombrero torcido. Junto a él, un caballo fuerte y bien cuidado se detuvo frente a la entrada improvisada. Era un animal hermoso, símbolo de riqueza, en una tierra donde casi nadie tenía nada. «Manuel, hoy no vengo a conversar. Vengo a cobrar, la cosecha está por llegar. Si Dios quiere, pagaré». «Dios puede querer muchas cosas», respondió Nicolás con una sonrisa fría, «pero quien decide, soy yo». Luego lanzó una propuesta que heló el ambiente. Isabel escuchaba desde la puerta, aferrada al delantal, como si fuera un escudo. El prestamista la observó con una mirada calculadora. Doña Carmen se interpuso de inmediato, protegiendo a su hija con el cuerpo. «Aquí no se negocia con personas», dijo, indignada. «No negocio con orgullo, señora», respondió él. «Negocio con números, y los números dicen que, si no pago antes del sábado, lo perderán todo». En aquella tierra y en aquel tiempo, la injusticia no dejaba marcas visibles, pero destruía por dentro. Era una violencia silenciosa, sostenida por el miedo y la necesidad. Esa tarde, una vecina llegó con alimentos y un rumor dicho en voz baja: «Dicen que un terrateniente de la zona podría intervenir». No es cosa suya, es maniobra de Nicolás. El nombre del hombre empezó a circular a Juan Álvarez, dueño de la finca San Benito. Joven, viudo, reservado. Algunos decían que vivía solo por elección. Otros, que arrastraba un luto que no se atrevía a cerrar. Cuando cayó la noche, la lámpara proyectó sombras largas sobre las paredes. Isabel miró el suelo como si buscara respuestas escritas en la tierra. «Padre, ¿y si nos vamos a la ciudad?». «Yo coso». «Mamá, lava ropa». «La ciudad devora a los pequeños». «Hija», respondió Manuel, vencido. «Pero yo no nací para ser moneda de cambio», dijo ella con firmeza, aunque los ojos le ardían. Esa misma noche llegó un emisario de la finca San Benito en Sebastián, un hombre de hablar tranquilo. Traía una propuesta clara en saldar la deuda. A cambio, Isabel viviría en la finca, bajo protección, con condiciones dignas y la posibilidad de decidir por sí misma tras hablar con el dueño.
no era lo que esperaban. ¿Y si digo que no?, preguntó Isabel. Entonces, no hay trato, respondió Sebastián. Y la deuda seguirá su curso. Horas después, un mensaje escrito llegó a manos de la joven. Decía: no acepto nada que la humille. Le pido solo que venga a hablar. Si decide quedarse, tendrá respeto, silencio y protección. Si no, yo mismo resolveré el problema con Nicolás. Juan Álvarez, esa última frase quedó grabada en su mente. ¿Por qué un hombre asumiría una deuda ajena sin exigir nada a cambio? Al día siguiente, Isabel partió sin maletas, solo con un pañuelo, una muda de ropa y un cuaderno con sus estudios. Antes de subir al carro, abrazó a su madre, largo y profundo. Luego, tomó la mano de su padre. «Esto no es tu culpa», le dijo. «Es culpa de un mundo que oprime a los débiles». La finca San Benito apareció en lo alto de una colina silenciosa, imponente. Un lugar donde parecía que las paredes guardaban historias que nadie se atrevía a contar. Cuando la puerta se abrió, Juan Álvarez apareció. No había arrogancia en su mirada, solo cansancio y determinación. «Bienvenida». «Soy Isabel», respondió ella, firme. Dentro, Isabel notó algo de inmediato. Allí no vivía ninguna mujer. Y en un rincón de la sala, un viejo baúl cerrado parecía custodiar un secreto que aún no estaba listo para ser revelado. «¿Qué hay ahí?», preguntó, antes de poder contenerse. Juan siguió la dirección de su mirada, respiró hondo y tardó en responder. «Cosas antiguas de mi prometida». Apretó los dedos, como si sujetara por dentro algo indomable que aún dolía. El peso de aquel silencio cayó en medio de la sala. María estuvo a punto de disculparse, pero Juan levantó la mano, pidiendo calma. «No se lo conté a mucha gente», dijo, con la voz oscurecida por la memoria. «Murió en una caída de caballo fue hace años. Pero hay dolores que no respetan el calendario». «Lo siento mucho», respondió María, con sinceridad. «Yo también. Y por eso lo digo aquí. Nadie es obligado a nada». Doña Isabela regresó con una bandeja de café, pan casero y dulce de guayaba. «Come, hija. Uno solo llora bien cuando el estómago no duele». María intentó beber un sorbo. Sus manos temblaban. Juan lo notó. «¿Te gusta leer?», preguntó, señalando una estantería de libros gastados. «Hay novelas antiguas, almanaques, una Biblia. Son tuyos mientras estés aquí. Me gusta». Yo anotaba palabras difíciles en un cuaderno. Ella lo mostró, algo avergonzada. «Entonces sigue anotando», dijo Juan, esbozando una sonrisa que parecía aprender a nacer. «Las palabras son alas cuando falta el suelo». María lo observó con más atención. Trataba de entender qué tipo de hombre pagaba la deuda de una familia para no someter a una joven. Había contradicciones, pero también una honestidad difícil de fingir. «Si un día dices que quieres irte, yo mismo te llevaré», afirmó sin dudar. «Pero antes hablaré con tus padres, dejaré comida y conseguiré trabajo para tu padre. No me gustan las casas que se caen por falta de clavos. La mía casi cayó una vez. Afuera, el caballo castaño golpeó el suelo con impaciencia». Juan se levantó y señaló la ventana. «¿Montar ayuda a pensar? Si quieres, mañana te enseño». Sin prisa, sin miradas. «Acepto», respondió ella rápido, como quien se aferra a una cuerda en medio de la corriente. Cuando doña Isabela condujo a María a su habitación, el pasillo olía a jabón y madera antigua. La habitación era sencilla, en cama blanca, ventana a los pastos. María dejó su maleta en un rincón. Abrió la ventana y dejó entrar el viento. Escribió en su cuaderno: «He llegado». El hombre dijo que aquí nadie obliga. Hay un baúl que pesa como toda la casa. El caballo parece entender cosas. La casa respira tristeza. ¿Será que la tristeza también aprende a calmarse? En la sala, Juan volvió a mirar el baúl. Puso la mano en el cerrojo, pero no lo abrió. En la mesa, revisó papeles atados con hilo en recibos, deudas, nombres. Arriba, escrito a lápiz de Nicanor: «Falta una pieza en este juego», murmuró, «pero cerraré esta cuenta». El sábado, el pueblo de Santa Elena despertó con un rumor inquieto. Habría un ajuste de cuentas en la plaza. Nicanor llegó primero, seguro, con su libro de cuentas bajo el brazo. Poco después, Antonio y doña Zulma se colocaron frente a la tienda, tomados de la mano. María Clara
Llegó firme, aunque con el corazón acelerado. El caballo castaño aguardaba atado a una argolla, sin saber que se había vuelto símbolo de una injusticia. «La deuda es esta», anunció Nicanor. «Hoy se cumple la palabra». «No fue un trato, fue presión», respondió Zulma, sin temblar. El ambiente cambió cuando apareció Juan Bautista, con paso sereno. Colocó un sobre grueso sobre la mesa. El golpe seco silenció los murmullos. «Aquí está el pago completo de la deuda», dijo Ann, «y estos recibos». Entregó los papeles al padre Miguel, que confirmó la suma. «Está pagado, Ann, y sobra». «La sobra es para la familia», añadió Juan, «para recomprar lo que fue empeñado y llenar la despensa». «¿Y la garantía?», insistió Nicanor. «La deuda está saldada», respondió Juan. «Las tradiciones que humillan no son ley». El comisario Arcángel intervino. «Si está pagado, no hay entrega ni espectáculo». María Clara dio un paso al frente. «No soy un objeto. Iré donde yo decida. A nadie me arrastra». Juan soltó el caballo y lo llevó al centro. «Los animales no son moneda. El respeto empieza aquí». Nicanor se retiró herido en su orgullo. El padre Miguel cerró. «El escándalo no es una joven, es el hambre». Juan llevó a María consigo. Prometió ayuda, trabajo y dignidad. En la hacienda, doña Isabela la recibió con cuidado y respeto. «Aquí no se presiona. Aquí se invita». La casa olía a café, jabón y fruta madura. El caballo caminaba tranquilo por el patio. En un rincón, el baúl seguía cerrado, guardando un secreto que aún no era hora de revelar. Juan sonrió levemente. «Hoy descansas. Mañana empezamos desde el principio». La historia seguía su curso, herida, pero en movimiento. Pedro, un peón de apenas 22 años, entró con cuidado, quitándose el sombrero. «Pedro, esta es María Clara», presentó Juan Bautista. «Bienvenida, señora», respondió el joven con el respeto aprendido en la faena y en el silencio del campo. Con la taza en la mano, María esperó. Juan habló como quien traza un mapa claro. «Aquí las reglas son pocas y firmes. Primero, en tu habitación, es tu territorio. Puerta cerrada, solo se abre si tú quieres. Segundo, a nadie te toca, ni por broma. Tercero, en estudiar, es una buena obligación. Si quieres aprender más, traeré una maestra del pueblo. Cuarto, si deseas trabajar para ocupar la mente, hay tareas, pero solo si tú decides. Y por último, si algún día eliges irte, yo mismo te llevo». María lo miró sin esquivarse. «¿Y qué gana usted con todo eso?». «Tal vez paz», respondió, «y la oportunidad de reparar algo antiguo que todavía me cobra». Doña Isabela dejó la taza sobre la mesa y miró a Juan con ese cariño silencioso de madre que advierte sin palabras. Él entendió y cambió de tema. «¿Quieres conocer los pastos?». El sol ahora está más manso. En el corral, Pedro trajo al caballo castaño, ya ensillado. El animal olfateó la mano de María, como midiendo su valentía. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. «No tiene nombre. Solo le decimos el castaño». «A veces, la posesión pesa incluso en el nombre», respondió Juan. «La posesión pesa», susurró María. Juan le mostró la silla, el estribo, las riendas, sin prisa, sin alzar la voz. Severino observaba atento, listo, por si hacía falta. «Sube cuando confíes en ti», enseñó Juan. «Los animales sienten lo que uno intenta esconder». La primera vez, falló en el pie, resbaló. El corazón se aceleró. La vergüenza llegó como ráfaga. Juan dio un paso atrás para no cercarla. Sin prisa. Hay días en que uno monta por dignidad, no por apariencia. En el segundo intento, María respiró hondo, afirmó el pie y subió. El mundo se volvió más amplio desde arriba. Juan caminó a su lado, sosteniendo la rienda con suavidad, sin quitarle el control. Avanzaron despacio por el patio. El viento golpeó el rostro de María y trajo lágrimas que no eran solo tristeza, sino alivio. «¿Lo sientes?», preguntó Juan. «Siento como si el pecho se abriera». «Guarda ese sentimiento en un bolsillo al que nadie llegue». Regresaron en un silencio bueno. Pedro llevó el caballo al pasto. Severino subió las escaleras. El atardecer quedó entre Juan y María. «¿Puedo preguntar algo?».
dijo ella. ¿Puedes? ¿Sabe qué esconde Nicanor? Juan eligió las palabras como quien escoge semilla. Conozco el inicio, anhel, resto aún lo saco del barro. Y el baúl es pasado. Y el pasado a veces solo habla cuando uno demuestra que merece oírlo. Esa noche, Juan arrastró una silla hasta el corredor, quedándose a 2 pasos de la puerta de María. No necesita hacer eso, dijo Severino. Ella necesita saber que no está sola, respondió Juan, y que nadie cruza esta línea. María sostuvo la llave como quien sostiene un derecho. «Sí, grito. ¿Usted viene?», preguntó desde la puerta. «Vengo antes de que grites. ¿Por qué compró la deuda de mi padre? Porque Nicanor convierte personas en números, y eso no le da derecho sobre nadie. Yo no te poseo. María, yo cuido tu posibilidad de elegir». Hubo un silencio profundo, de entendimiento difícil. «Me dijeron que perdió a una prometida», dijo ella. «La perdí, y desde entonces aprendí que decir no también es una forma de cuidar. Yo nunca pude decir no». «Aquí vas a poder», respondió él sin dudar. La lluvia golpeó el techo. Juan contó los sonidos como si fueran pasos regresando a casa. Poco a poco, María se quedó dormida, la llave aún en el bolsillo, la puerta firme. Juan no cruzó el umbral, permaneció allí como guardián hasta oír la respiración profunda que solo llega cuando el dolor afloja un poco. Al amanecer, la tierra olía a barro mojado. María salió temprano. Juan estaba sentado en la galería, el sombrero sobre las rodillas. No durmió. Dormir es lujo de quien no debe nada a la memoria. Hablaron del pasado, de pérdidas, de elecciones forzadas. No eran patrón y muchacha. Eran 2 personas heridas intentando sostenerse. El caballo relinchó inquieto. María apoyó la mano en su cuello y el animal se calmó. «Confía en ti», dijo Juan. «Tal vez porque sabe lo que es ser intercambiado», respondió ella. Ese silencio los unió más que cualquier promesa. Más tarde, oyó murmullos en el patio, palabras injustas, susurradas como veneno. María regresó al cuarto, con rabia, no con miedo. Preparó su maleta. «Me voy», dijo a doña Isabela. «No quiero ser tema, ni mercancía, ni rumor». En la galería, Juan revisaba papeles cuando vio el incendio en los ojos de María. «¿Ocurrió algo?» «Ocurrió que me cansé», dijo firme. «Me voy, está bien», respondió Juan, sin intentar detenerla. Juan respondió sin teatralidad. «Yo te llevo». Ella no esperaba una respuesta tan simple. El cuerpo, preparado para la confrontación, tropezó con la calma. «No hace falta, iré sola». «No», negó con la cabeza. «No voy a dejar que tomes el camino sola, cargando con la lengua del pueblo a tus espaldas. Si quieres irte, te llevo. Dejo comida, leña y trabajo arreglado para tu padre. Mi conflicto con Nicanor continúa, estés aquí o lejos. Tu lucha es tuya a tu manera». Ella cortó, firme. «Pero mi cuerpo es mío. Yo decido». El silencio dolió. Severino apareció en la puerta, sintió el aire raro y retrocedió. Pedro se detuvo a media distancia, manos junto al cuerpo, como quien cuida sin hacer ruido. «¿Me prestas el caballo castaño?», pidió María. «Quiero salir un poco. Si no regreso antes del atardecer, considera que elegí irme». Juan pensó 2 segundos, quizá 3. Tomó la silla, la ajustó en silencio y acercó el caballo. Cuando habló, su voz no cargaba posesión, sino cuidado. «Si vas, regresa por el camino de la cruz, del cedro es más seguro. Tragó saliva. Si me necesitas, grita aunque me odies». «No lo odio», respondió ella rápido. «Odio no haber tenido elección». Montó de un solo gesto, la rabia convertida en equilibrio. Salió al trote y luego al galope. El viento le arrancó del rostro el resto de lágrimas que insistían. La hacienda quedó pequeña. El pasto se volvió mar. El sendero de la cruz del cedro se abrió como una cicatriz antigua. Arriba, la cruz de madera parecía una tumba sin nombre. El suelo aún guardaba marcas de la caída que había llevado a la casi prometida de Juana María. Bajó, apoyó la frente en la madera áspera y lloró en voz alta. No el llanto de quien suplica, sino el de quien reclama lo que es suyo.
No soy moneda de cambio, dijo al viento. No, soy silencio. El caballo apoyó el hocico en su hombro, como afirmando. Al mirar al pie de la cruz, vio flores secas y una cinta azul descolorida atada al tronco. La tocó y sintió un escalofrío. Aquella casa cargaba promesas rotas. Los cascos sonaron detrás. Juan había venido. Se detuvo a distancia, bajó despacio y se quitó el sombrero. Respetando el lugar, «Es aquí», dijo. «Aquí». Mino llegó tarde. Tarde para ella, para ti y para lo que yo me volví después. María lo miró a ojos rojos. «Pero sin miedo, hablan de mí. Pero también hablan de usted. Dicen que la casa grande está vacía porque pesa demasiado, que su silencio asusta». «Puede ser», asintió. «Pero el silencio también protege. Cuando la palabra hiere». «¿A quién debía haber protegido yo?» El viento levantó polvo. La cinta azul se movió. María respiró hondo. Volvió al caballo, pero no montó. «No debo gratitud, no debes. Y no voy a pagar con mi cuerpo una deuda que usted ya saldó. Nunca lo pedí». «Entonces, ¿por qué me trajo?» «Porque si no lo hacía, Nicanor te llevaba». La frase salió limpia, sin heroísmo. Con él, nadie se sostiene en pie. La revuelta giró dentro de ella y encontró, por primera vez, una respuesta que no era cadena. «Regreso hoy», dijo, «pero no por usted. Por mí han para decidir. Es justo». Juan dio un paso atrás, abriendo el camino. Volvieron en silencio. En el patio, doña Isabel esperaba con agua de hierbas dulces y una toalla. Pedro mantenía los ojos atentos, avisando sin palabras que allí ahora el rumor tenía límite. María entró a la sala. El baúl parecía hinchado de recuerdos. «Si ese baúl fuera mío, lo abriría. Cuando sea el momento, yo lo abriré», dijo Juan. «Y tú estarás aquí, si quieres. No sé si querré, yo sé respetar». Ella pasó sin tocarlo. En la puerta de su cuarto, llave en la mano, habló sin mirar. «Mañana temprano quiero ir a la ciudad. Ver a mis padres ansí, me lleva bien. Si no, voy con Pedro. Yo te llevo». Cerró la puerta. Se sentó en la cama y escribió en el cuaderno, con letra firme: «Hoy dije no. No al susurro, no a la deuda que me ata. Volví por mí, aún duele, pero por primera vez el dolor caminó a mi paso». Afuera, Severino habló bajo al oído de Juan. «Patrón, al atardecer rondaron la cerca del fondo, a uno era Nicanor. El otro no vi la cara. Dejaron un papel en el poste. ¿Qué decía? Una fecha y 3 iniciales. Las mismas de las promesas viejas». Juan cerró el puño. Entonces se acerca la hora. La casa volvió a callar, pero ya no era el mismo silencio. Era el silencio de quien afila la verdad. Hoy hablamos de ley. El delegado ya sabe dónde buscar la firma torcida. Y hay algo que tú no sabes. Nicanor arqueó una ceja. ¿Y qué sería eso? Un testigo que dejó de tener miedo. Severino hizo una señal casi invisible. Pedro fue hasta el otro lado de la plaza y regresó con un hombre de sombrero gastado y manos temblorosas. Era don Adalberto, antiguo domador de caballos, desaparecido hacía meses de las ruedas de conversación. La gente abrió paso como el agua. «Habla, Adalberto», dijo el padre Miguel, con voz prestada de coraje. El hombre miró a Nicanor y luego al suelo, como quien mide abismos. «Yo vi quién manipuló el arnés del caballo el día de la caída. En la cruz del cedro un estremecimiento cruzó la plaza. ¿Quién?» Dio un paso el delegado Arcángel. Adalberto levantó la vista. Antes de que el nombre saliera, Nicanor avanzó medio paso. Sonrisa torcida. Amenaza muda. Juan se movió, Severino también. El padre Miguel alzó la mano. Un momento Adalberto tragó saliva. «Hablaré en el juzgado, con papel y testigos. Aquí, en la plaza, el valor se derrama». Arcángel asintió. Al juzgado, ahora la multitud abrió camino. Nicanor quedó atrás, mirando sus propios zapatos, como quien calcula tropiezos. Comadre Lucía se pegó a María como guarda fiel. Zulema y Antonio caminaron juntos. Cada paso parecía aliviar el peso de su casa. De regreso al juzgado, Meneses preparó el acta. Adalberto se sentó.
la mano temblando sobre la pluma. El padre Miguel colocó el rosario sobre la mesa, no para rezar en voz alta, sino para recordar de dónde viene el aliento. Juan apoyó la mano en el respaldo de la silla, firme. María permaneció detrás. Por primera vez, ella no era el tema, lo era la verdad. Escriba, dijo Meneses. La pluma crujió sobre el papel. Afuera, la ciudad seguía juzgando. La ciudad juzga incluso cuando no entiende. Pero allí dentro, alguien decidió dejar de susurrar. Sin saberlo, lo que Adalberto firmaba entraba como llave en el cerrojo del baúl que aguardaba en la sala de la hacienda. Un baúl que no traería paz inmediata, pero sin nombres. Y poner nombre cambia todo. Volvieron al caer la tarde. El cielo, color de barro quemado, parecía contener la respiración. María Clara se quedó un tiempo en casa de sus padres. Ayudó a barrer el patio, cambió el mantel, dejó un beso largo en Antonio. Cuando Juan vino por ella, trajo en la carreta un fogón arreglado y un saco de sal gruesa. Esto no paga el pasado, pero evita el hambre, dijo sencillo. Aquí, quien evita el hambre, paga muchas cosas, respondió Zulema, con un cariño que empezaba a reemplazar la desconfianza. El camino de regreso fue silencioso. Papeles, bajo sospecha. Un testigo, dispuesto a hablar, una ciudad con ojos más duros que piedra. En la cocina, doña Isabel dejó sopa caliente, pan de maíz y café fuerte. Coman con el cuerpo vacío. Hasta la alegría, pesan, comieron poco. El reloj dio 7 golpes, luego 8. En el silencio, María habló mirando sus manos. Hoy no caí, hoy di. ¿Y si caes? Respondió Juan bajo. Te levantas, yo estaré cerca, sin quitarte tu propio brazo. Ella alzó los ojos, se volverá a confiar. Yo no, admitió él, pero podemos confiar en cosas pequeñas. En el trabajo, en compartir tareas, lo demás, si llega, que llegue entero y en tu tiempo. La noche cerró. Pedro aseguró el cerrojo. Severino hizo la ronda. La casa parecía un gran pecho cuidando gente cansada. En los días siguientes nacieron cosas pequeñas. Por la mañana, Juan enseñó a María a cuidar arreos, a leer el paso del caballo, a sentir cuando un casco pide descanso. El caballo habla con el cuerpo, dijo él. La gente también, respondió ella, con media sonrisa. Por la tarde, María enseñó a Juan a coser botones sin fruncir la tela, a quitar manchas con paciencia. La ropa, si se respeta, dura. La gente también, completó él, aprendiendo tarde. Los recuerdos llegaban dormidos. De repente, un día, María tropezó en la galería, y el susto se volvió llanto. Doña Isabel se acercó, pero se detuvo a 2 pasos. Juan quedó en la puerta, sin cruzar el aire. Estoy aquí, dijo. Lo sé, solo préstame el silencio. Es tuyo, otra noche. Fue Juan quien despertó con el recuerdo de la caída. María abrió la puerta apenas. ¿Agua? Él asintió, temblaba. Duele menos cuando no es solo, murmuró. Duele distinto, respondió ella. Se quedaron así hasta que el reloj marcó las 3. Cada uno en su orilla compartiendo el puente sin cruzarlo. El caballo, castaño, se volvió confidente. María le hablaba bajo mientras lo cepillaba. Estamos intentando. Si funciona, tú serás el primero en saberlo. El animal bufó, prometiendo secreto. Llegó una carta del juzgado. Las promesas bajo sospecha irían a peritaje en la capital. Adalberto sería oído con protección. La rueda empezó a girar, dijo el padre Miguel. Pero quien empuja, levanta polvo viejo, cuiden el corazón. Aquí el corazón anda con botas, bromeó doña Isabel. Aún con el mundo gruñendo afuera, por dentro nacía una paz discreta. Pedro tocaba la guitarra al atardecer. María aprendió 2 melodías simples. Juan silbaba bajito. Nadie se burló. Las mayores ternuras no vinieron del contacto, sino del gesto. Una tarde, Severino entregó a María una pequeña llave envuelta en tela. Junto, un billete corto. María, si quieres saber quién soy y qué prometí, abre el baúl. Si no, rompe la llave y guarda tu paz. Jaden Jay. El reloj dio 11. María se arrodilló frente al baúl. La llave encajó como nacida para esa cerradura. Dentro había ropa,
fotografías, recibos, recortes de periódico, papeles con fechas y nombres y una carta. Juan había reunido pruebas durante años, no para acusar sin sustento, sino para devolver elecciones. No fue compra de cuerpo, leyó María. Fue compra de tiempo en tiempo para elegir. Cuando Juan llegó, vio el baúl abierto. No retrocedió, solo se quitó el sombrero. No abrí por curiosidad, dijo ella. Abrí porque me diste la llave. Y porque te debía la verdad, respondió el anel. Padre Miguel confirmó en el informe inicial. Hablaba de falsificación. El nombre del antiguo escribano muerto explicaba las iniciales. ¿Y yo? Preguntó María. ¿Dónde quedo yo? En el centro, en tu voluntad. Es la medida. Si quieres irte hoy, te llevo. Si quieres quedarte hasta la última página, quédate. Por ti, María guardó la carta en el pecho. No me voy. Hoy. Voy a quedarme y escuchar hasta que duela lo suficiente como para valer la pena. Al anochecer, Juan cerró el baúl y puso la llave en la mano de ella. De ahora en adelante, la llave es tuya. Esa noche, María escribió la recompensa. Fue entender. No fue posesión. Fue tiempo para elegir. La historia no había terminado, pero por primera vez caminaba con nombre, con pruebas y con coraje. María Clara entró acompañada de Juan Bautista. El delegado observó el ambiente, midió los rostros y asintió con un gesto breve. Ella podía quedarse. ¿Que conste en acta?, pidió Meneses, ya con la pluma preparada. Don Adalberto confirma que ha venido por voluntad propia. Confirmo, respondió él. La voz salió baja, pero firme. Hoy vine de una vez. Antes de que el valor cambie de idea. Adalberto acomodó el sombrero sobre el regazo y respiró hondo. El día de la caída, en la Cruz del Cedro, llegué temprano para revisar las monturas. Era mi trabajo. Vi a Celestino, el escribiente, conversando con Nicanor cerca de la caballeriza del pueblo. No era su lugar. Había un freno nuevo y una montura con un remache torcido. La misma que usted guardó. Don Juan asintió en silencio. Meneses levantó la mirada. La pluma empezó a moverse con mayor rapidez. Me ordenaron buscar una montura más blanda. Dijeron que la joven que iba a montar Beatriz era ligera. Pero al revisarla, noté la cincha debilitada por dentro. Por fuera parecía nueva, pero las costuras estaban afinadas para romper con el tirón. El aire se volvió denso. María sintió un hormigueo en los dedos sobre su cuaderno. ¿Y por qué no hablo entonces?, preguntó el delegado Arcángel, manteniendo la voz firme. Porque la amenaza no necesita gritos, respondió Adalberto. Celestino puso la mano en mi hombro y dijo: cuida de tu familia. Yo callé. Perdónenme. ¿Yo quién ajustó la montura ese día?, preguntó Meneses. Lo vi. Yo mismo fui apartado del trabajo. Celestino manipuló la montura como quien sabe lo que hace, y Nicanor esperaba a la sombra. Cuando la montura falló, corrí. Pero ya era tarde. Juan cerró los ojos un segundo, sin moverse. El padre Miguel deslizó el rosario entre los dedos. Sin hacer ruido, Meneses fue directo. ¿Y las promesas firmadas? El sello del antiguo escribano, Elías Rocha, desapareció cuando su familia vació la casa. Primero lo guardó un joven del almacén. Luego pasó a manos de Nicanor. En algunos documentos, Celestino imitó la escritura. En otros, usaron el sello viejo para aparentar legalidad. Lo vi una vez y volví a callar. El delegado Arcángel intercambió una mirada breve con Severino y luego habló. Registre sospecha de falsificación y homicidio a esclarecer. Procederé ahora mismo a la conducción de Nicanor y Celestino. Conforme, dijo Meneses, firmando el acta. La puerta se abrió. Dos guardias aguardaban en el pasillo. Antes de que salieran, María pidió la palabra, con voz serena. Don Adalberto, usted no devuelve una vida, pero hoy devolvió nombre a las cosas. Gracias. Él bajó la cabeza. El perdón empieza pidiéndose, dijo el padre Miguel, y continúa reparando. En la calle, el murmullo cambió de tono. Menos susurros, más pasos apresurados. Nicanor fue hallado en el mostrador del almacén, intentando quemar papeles. Celestino trató de huir por el fondo del juzgado, pero se encontró con Severino
y un guardia. No hubo pelea, las esposas hablaron por último. Juan no fue a mirar. Permaneció al lado de María en silencio hasta que ella apoyó la mano en su antebrazo. No fue posesión, fue apoyo. Él entendió el gesto como quien vuelve a encontrar suelo firme. Regresaron a la hacienda San Benito al caer la tarde. Doña Isabel encendió la lámpara en la cocina. Pedro cuidó del caballo castaño y afinó la guitarra. En el centro de la sala, el baúl seguía abierto, pero en calma. Las piezas empezaban a encajar fuera de él. ¿Terminó?, preguntó María. Suave, casi, respondió Juan. Ahora viene el papel y la leía en lo demás. Es ir acomodando el corazón despacio. Se sentaron en la galería, uno al lado del otro, mirando el huerto. El aire traía olor a azahar. No estamos solos, dijo él. No, respondió ella. Y eso basta hoy. Los días siguientes trajeron documentos, audiencias y confirmaciones. La capital ratificó la falsificación. La ciudad, que juzgaba de oído, tuvo que escuchar por escrito. Nicanor fue condenado por estafa y por su participación en el plan que causó la muerte de Beatriz. Celestino, por falsificación y encubrimiento. No hubo celebración, hubo respeto. En la hacienda, la vida se enderezó por dentro. El baúl pasó de guardar dolor a guardar memoria y justicia. Junto a él, 2 cintas, una azul, otra blanca. No como altar de tristeza, sino como recuerdo protegido. Una mañana clara, Juan llamó a la puerta del cuarto de María. ¿Puedo? Puedes. No te pido prisa, ni pruebas ante pido camino. Si quieres quedarte, caminamos juntos sin cambiar tu paso. Si un día quieres irte, yo te llevo. María respiró profundo. Yo no cambio de dueño. Yo decido, y hoy decido quedarme. No fue un gesto exagerado. Fue un acuerdo limpio. Tiempo después, en una ceremonia sencilla, el padre Miguel dijo: que ninguno de ustedes convierta al otro en lugar de miedo. Lo prometo, dijo Juan. Lo prometo, dijo María, sin temblar. No hubo lujo ni precio. Hubo respeto. El caballo castaño esperaba a la sombra del árbol que, tras años, por fin florecía. Esa noche, María escribió: no fui salvada por un hombre, fui salvada por elecciones justas. Aquí nadie compra a nadie. Aquí se camina juntos. La casa respiró en paz. El tiempo volvió a marcar su compás. Y así, sin ruido, nació un amor entero, anhecho de verdad, dignidad y elección. Ahora cuéntame, ¿qué parte de esta historia fue la que más te tocó? Déjalo en los comentarios. Tu palabra sostiene y fortalece a esta comunidad. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesita escuchar que la verdad siempre termina encontrando su nombre. Y no te vayas todavía, haz clic en la próxima historia. Nos vemos allí.